¿Qué sucede cuando una tormenta no solo se lleva a tus hijos, sino que también arranca las mentiras sobre las que construiste tu vida entera? Déjame saber en los comentarios desde qué país nos estás viendo. El viento aullaba como alma en pena cuando vi a mis 4 hijos partir hacia las montañas esa mañana maldita. Desde la ventana de mi estudio, observé cómo Carlos montaba su caballo negro con la arrogancia que yo mismo le había enseñado, seguido por Diego, Miguel y el pequeño Alejandro, quien apenas había cumplido 16 años, pero insistía en acompañar a sus hermanos mayores en su expedición de caza. «Volveremos antes del anochecer, papá», había gritado Carlos desde el patio, su voz cargada de esa confianza ciega que solo poseen los jóvenes que nunca han conocido la verdadera pérdida. «Traeremos suficiente venado para alimentar a toda la hacienda». Debí haberlos detenido, debí haber sentido en mis huesos lo que se avecinaba, como mi difunta esposa Elena solía hacer antes de cada desgracia. Pero yo, don Rodrigo Mendoza y Vázquez, dueño de más de 50,000 hectáreas en el norte de Chihuahua, había perdido hace mucho tiempo la capacidad de escuchar las advertencias que no llegaran acompañadas de números y contratos. «Son solo nubes, don Rodrigo», había dicho capitán Vicente Ruiz esa mañana cuando expresé mi inquietud sobre el clima. Vicente había sido mi compañero de armas durante las guerras contra los franceses y ahora servía como mi capataz principal. Sus hijos conocen estas tierras mejor que los propios venados. Estarán bien. Pero las nubes no eran solo nubes. El mediodía, el cielo se había vuelto del color del plomo fundido, y para las 2 de la tarde la tormenta descargó sobre nuestras tierras con una furia que no había visto en mis 48 años de vida. El granizo golpeaba las ventanas de la casa principal como balas, y el viento arrancaba tejas del techo como si fueran hojas secas. ¿Ya regresaron los muchachos?, pregunté a Vicente cuando lo encontré en los establos, luchando por calmar a los caballos que se encabritaban con cada trueno. La expresión en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que abriera la boca. «Envié a 3 hombres hacia las colinas del norte», dijo, gritando para hacerse oír por encima del rugido del viento. «Pero la tormenta es demasiado fuerte. No pueden ver más allá de sus propias manos». El terror se instaló en mi pecho como un puño de hierro. Mis hijos, los herederos de todo lo que había construido, perdidos en algún lugar de las montañas mientras la naturaleza desataba su ira sobre la tierra que había sido mía durante más de 20 años. «Reúne a todos los hombres», ordené, mi voz cortando el aire como un sable. «Todos. Los vaqueros, los trabajadores, incluso los muchachos del pueblo. Ofrezco 1,000 pesos a quien traiga noticias de mis hijos». Vicente asintió y se alejó corriendo hacia los barracones. Pero yo sabía que ninguna cantidad de dinero podía comprar lo que realmente necesitaba: tiempo. Con cada minuto que pasaba, la tormenta se volvía más feroz, y las posibilidades de encontrar a mis hijos con vida se desvanecían como arena entre mis dedos. Esa noche, cuando finalmente la tormenta comenzó a amainar, reuní a más de 150 hombres en el patio principal de la hacienda. Rostros curtidos por el sol y el trabajo duro me miraban desde la oscuridad, iluminados apenas por las antorchas que habían logrado encender después de que el viento se calmara. «Mis hijos están perdidos en las montañas», anuncié, mi voz cargada con toda la autoridad que había acumulado durante décadas de mandar sobre tierras y hombres. «El hombre que los encuentre recibirá una recompensa que le permitirá vivir cómodamente el resto de su vida. El que traiga solo noticias de ellos recibirá lo suficiente para comprar su propia tierra». Un murmullo recorrió la multitud. Conocía a estos hombres. Algunos trabajaban para mí desde que compré la hacienda. Otros habían llegado buscando trabajo y refugio durante los años difíciles.
Todos dependían de mí para su sustento, pero más importante aún, respetaban mi palabra porque siempre había cumplido mis promesas. Pero don Rodrigo, habló una voz desde las sombras, las montañas son extensas. Sin saber hacia dónde se dirigieron exactamente. Se dirigían hacia el cañón del Águila, interrumpí. Era su lugar favorito para cazar. Busquen allí primero, luego expandan hacia el norte y el este. Lo que no les dije era que el Cañón del Águila era también uno de los lugares más peligrosos de la región durante las tormentas. Los arroyos secos se convertían en ríos torrentosos en cuestión de minutos, y las rocas sueltas podían causar derrumbes que sepultaran a hombres y caballos por igual. Mientras los hombres se dispersaban para prepararse para la búsqueda que comenzaría al amanecer, me retiré a mi estudio, donde los retratos de Elena y mis hijos me observaban desde las paredes con expresiones que ahora me parecían acusadoras. ¿Qué clase de padre era yo que había permitido que mis hijos salieran a enfrentar una tormenta como esa? Rodrigo. La voz suave de mi hermana Carmen me sobresaltó. No la había oído entrar. Los encontrarán, son muchachos fuertes y conocen estas tierras. ¿Y si no los encuentran? Pregunté, la pregunta escapando de mis labios antes de que pudiera detenerla. ¿Y si he perdido a mis 4 hijos en una sola noche? Carmen se acercó y puso una mano en mi hombro, un gesto de consuelo que me recordó dolorosamente a nuestra infancia, cuando éramos solo 2 huérfanos tratando de sobrevivir en un mundo que no tenía lugar para los débiles. Entonces, dijo en voz baja, tendrás que preguntarte si realmente los conocías tan bien como creías, y si había otras cosas, otras personas que deberías haber reconocido antes de que fuera demasiado tarde. Sus palabras me golpearon como un látigo. Carmen siempre había tenido la molesta costumbre de ver directo al corazón de las cosas, de señalar las verdades que yo prefería mantener enterradas bajo capas de riqueza y poder. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, aunque en el fondo de mi alma ya conocía la respuesta. Sabes exactamente lo que quiero decir, hermano. Has vivido como si solo tus hijos legítimos fueran dignos de tu nombre, como si las decisiones que tomaste en el pasado no tuvieran consecuencias. Pero ahora que ellos han desaparecido, se detuvo, dejando que el silencio completara la acusación. El rostro de Esperanza Morales apareció en mi mente como un fantasma no deseado. 19 años habían pasado desde la última vez que hablé con ella, desde que la eché de mis tierras cuando descubrí que estaba embarazada de mi hijo. Un hijo que nunca reconocí, que nunca conocí, que crecía en algún lugar del pueblo llevando mi sangre, pero no mi apellido. Joaquín, murmuré el nombre como si fuera una oración o una maldición. Carmen asintió lentamente. Tu hijo bastardo ahora tiene 19 años, Rodrigo. Un hombre hecho y derecho que conoce estas montañas mejor que nadie porque tuvo que aprender a sobrevivir en ellas cuando tú le negaste un lugar en tu mesa. El peso de mis decisiones pasadas cayó sobre mí como una avalancha. Había construido mi fortuna y mi reputación sobre la base de ser un hombre de honor, pero mi honor había sido selectivo, limitado solo a aquellos que consideraba dignos de mi reconocimiento. ¿Crees que él? Comencé a preguntar. ¿Crees que él ayudaría a buscar a los hermanos que nunca conoció? Carmen, terminó mi pregunta. No lo sé, hermano. Pero sí sé que si quieres encontrar a tus hijos, vas a necesitar la ayuda de todos los que conocen estas tierras, incluso los que has pasado años fingiendo que no existen. Mientras la noche se profundizaba y el viento finalmente se calmaba después de horas de devastación, me senté en mi silla de cuero mirando hacia las montañas que habían tragado a mis hijos como si fueran las fauces de algún monstruo antiguo. Por primera vez en décadas, me enfrenté a la posibilidad de que todo el poder y la riqueza que había acumulado no fueran suficientes para resolver el problema más importante de mi vida. Y por primera vez, desde que Elena murió 5 años atrás, me permití preguntarme si el hombre que había llegado a ser
Era alguien que merecía que sus hijos regresaran a casa. Prey, capítulo 2. El amanecer llegó pálido y débil, como si la tormenta hubiera agotado incluso al sol. Desde la ventana de mi dormitorio, observé cómo los primeros grupos de búsqueda se organizaban en el patio, sus voces mezclándose con el relinchar de los caballos y el tintineo del metal contra el cuero. Vicente dirigía las operaciones con la eficiencia militar que había aprendido durante nuestros años de guerra, dividiendo a los hombres en grupos de 10 y asignando rutas específicas a cada uno. Pero incluso mientras me vestía con la ropa de montar que no había usado en meses, las palabras de Carmen resonaban en mi mente como campanas de iglesia que no podía silenciar. Joaquín, mi hijo bastardo, un joven de 19 años que crecía en el pueblo, llevando mi sangre pero no mi nombre, conociendo estas montañas porque había tenido que aprenderlas para sobrevivir. Don Rodrigo. Vicente apareció en la puerta de mi habitación sin molestarse en tocar. La urgencia de la situación había erosionado las formalidades habituales. Los grupos están listos. Pero necesito preguntarle algo importante. Habla. ¿Hay alguien más que debería estar ayudando en esta búsqueda? Alguien que conozca las montañas mejor que nosotros, que pueda haber visto a sus hijos ayer antes de que comenzara la tormenta. La pregunta que había estado evitando toda la noche finalmente me golpeó de frente. Vicente no sabía sobre Joaquín. Pocos conocían la historia completa de mi relación con Esperanza Morales, pero ahora, con mis hijos perdidos en algún lugar de esas montañas traicioneras, los secretos que había guardado celosamente se sentían como lujos que no podía permitirme. Sí, dije finalmente, mi voz sonando extraña, incluso para mis propios oídos. Hay alguien, pero primero necesito hacer una visita al pueblo. Vicente frunció el ceño. Don Rodrigo, cada minuto cuenta. Si hay alguien que puede ayudar, entonces ven conmigo, interrumpí, tomando mi sombrero del perchero junto a la puerta. Pero Vicente, lo que vas a ver y oír hoy, necesito tu palabra de que permanecerá entre nosotros hasta que yo decida lo contrario. Mi viejo amigo me estudió por un momento, sus ojos grises reflejando la misma inteligencia que lo había convertido en un soldado tan efectivo durante la guerra. Tiene mi palabra, don Rodrigo. Siempre la ha tenido. El raide hacia el pueblo tomó apenas 20 minutos, pero cada uno de esos minutos se sintió como una hora, mientras luchaba con las palabras que tendría que decir, con las admisiones que tendría que hacer. San Miguel del Desierto era un pueblo pequeño que había crecido alrededor de mi hacienda como las plantas crecen alrededor de una fuente de agua. La mayoría de sus habitantes trabajaban para mí directa o indirectamente, y yo había sido cuidadoso durante años de mantener cierta distancia, de preservar la diferencia entre el patrón y sus trabajadores. Pero ahora esa distancia se sentía como una barrera que me separaba de la ayuda que desesperadamente necesitaba. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó Vicente mientras cabalgábamos por la calle principal del pueblo, donde algunas mujeres ya habían salido de sus casas para barrer los escombros que la tormenta había dejado a su paso. A la casa de Esperanza Morales, respondí, sintiendo cómo las palabras caían de mis labios como piedras en un pozo profundo. Vicente detuvo su caballo tan abruptamente que por poco no chocó contra el mío. Esperanza Morales, la mujer que se detuvo, claramente recordando rumores que había escuchado años atrás, pero que nunca se había atrevido a confirmar. La mujer que fue mi amante durante 2 años después de que Elena muriera durante el parto de nuestro 5º hijo. Terminé por él, las palabras saliendo con la cruda honestidad que solo la desesperación puede inspirar. La mujer que tuve que enviar lejos cuando descubrí que estaba embarazada, porque no podía permitir que un bastardo amenazara la herencia de mis hijos legítimos. Don Rodrigo,
Vicente comenzó, pero lo detuve con un gesto. El hijo que ella tuvo se llama Joaquín. Ahora tiene 19 años. Y si hay alguien en esta región que conoce cada piedra, cada arroyo, cada cueva de esas montañas, es él. Porque tuvo que aprenderlas para cazar y pescar, cuando yo me negué a reconocerlo como mi sangre. La casa de Esperanza estaba al final de una calle de tierra. Una construcción modesta de adobe que contrastaba brutalmente con la magnificencia de mi hacienda. Había enviado dinero a lo largo de los años, por supuesto, nunca lo suficiente para que viviera cómodamente, pero sí lo bastante para asegurarme de que ella y el niño no murieran de hambre. Una forma cobarde de aliviar mi conciencia sin admitir realmente mi responsabilidad. Desmontamos frente a la puerta y por un momento me quedé paralizado, incapaz de levantar la mano para tocar. ¿Qué podía decirle a la mujer que había amado y traicionado? ¿Qué derecho tenía de aparecer en su puerta después de 19 años, pidiendo ayuda para salvar a los hijos que había elegido reconocer mientras negaba al suyo? Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió y Esperanza Morales apareció en el umbral como si hubiera sentido nuestra presencia. Los años habían sido amables con ella. Sus 35 años la habían convertido en una mujer de belleza madura, con el tipo de dignidad serena que solo puede ganar alguien que ha enfrentado la adversidad y ha elegido no ser quebrantada por ella. «Rodrigo», dijo simplemente, mi nombre sonando extraño en sus labios después de tanto tiempo. No Don Rodrigo, como me llamaba todo el mundo, sino simplemente Rodrigo, como cuando éramos amantes, cuando yo buscaba en sus brazos el consuelo que no podía encontrar en ningún otro lugar. «Esperanza», respondí, quitándome el sombrero en un gesto de respeto que debería haber hecho décadas atrás. Necesito hablar contigo y con Joaquín». Algo brilló en sus ojos oscuros, quizás sorpresa, quizás dolor, quizás una mezcla de ambos. «Después de todos estos años, ¿ahora necesitas hablar con nosotros?» «Mis hijos se perdieron en la tormenta de ayer», dije, las palabras saliendo como una confesión arrancada por la tortura. «Carlos, Diego, Miguel y Alejandro salieron a cazar hacia las montañas y no han regresado». La expresión de Esperanza se suavizó inmediatamente, porque sin importar lo que yo le había hecho, ella no era el tipo de mujer que podía escuchar sobre niños en peligro sin sentir compasión. «Dios mío», murmuró, «¿has enviado grupos de búsqueda?» 150 hombres, respondí, «pero las montañas son vastas y...» Me detuve, luchando con las palabras que necesitaba decir. Necesito a alguien que realmente conozca esas tierras, alguien que haya crecido en ellas, que las haya explorado no por diversión, sino por necesidad. «Joaquín», dijo ella, entendiendo inmediatamente lo que no me atrevía a pedir directamente. «¿Dónde está?» «Ya se fue», respondió Esperanza, y mi corazón se hundió. Escuchó sobre la búsqueda antes del amanecer y salió con 3 hombres del pueblo hacia las cuevas del norte. Dijo que si había niños perdidos en las montañas, no iba a quedarse en casa esperando que otros los encontraran. Vicente y yo intercambiamos miradas. Las cuevas del norte eran territorio que ninguno de mis grupos de búsqueda había considerado cubrir, principalmente porque eran prácticamente inaccesibles excepto para alguien que conociera los senderos secretos que los contrabandistas habían usado durante décadas. «Sin decirme quiénes eran los niños perdidos», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Sin saberlo», confirmó Esperanza. Para él, eran simplemente niños en peligro, nada más que eso. El impacto de sus palabras me golpeó como un puño en el estómago. Mi hijo bastardo, el hijo que había negado y rechazado, estaba arriesgando su vida para salvar a los hermanos que nunca había conocido, sin saber siquiera que compartían la misma sangre. «Esperanza», comencé, pero ella levantó una mano para detenerme. «No», dijo firmemente, «no viniste aquí para pedir perdón, Rodrigo. Viniste porque necesitas algo, y está bien.
Joaquín está allá afuera haciendo lo correcto como siempre lo hace, pero cuando esto termine, cuando tus hijos estén a salvo en casa. Se detuvo, sus ojos brillando con una intensidad que me recordó por qué me había enamorado de ella tantos años atrás. Cuando esto termine, tú y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre el tipo de hombre que has elegido ser. Antes de que pudiera responder, el sonido de cascos se acercando hizo que todos volteáramos hacia la calle. Un jinete se aproximaba a todo galope, su caballo cubierto de sudor y espuma. Reconocí a Pedro Vázquez, uno de mis vaqueros más jóvenes, y la expresión en su rostro me dijo que traía noticias importantes. ¡Don Rodrigo!, gritó, deteniendo su caballo justo frente a nosotros. ¡Encontramos algo! ¡Joaquín Morales encontró algo en las cuevas! Mi corazón se aceleró. ¿Qué encontró? Rastros, señor. Huellas de caballos, marcas en las rocas donde alguien pudo haber buscado refugio. Pero Pedro titubeó, claramente luchando con cómo entregar el resto de las noticias. Habla, muchacho. También encontró sangre, don Rodrigo, y algunos objetos que podrían pertenecer a sus hijos. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Esperanza inmediatamente extendió una mano para estabilizarme, un gesto instintivo de una mujer que una vez me había conocido íntimamente. ¿Qué tipo de objetos?, logré preguntar. Una daga con las iniciales CM grabadas en la empuñadura, y un sombrero que uno de los hombres dice haber visto usar a don Diego. Carlos y Diego, mis dos hijos mayores. Pero ¿dónde estaban Miguel y Alejandro? ¿Y qué significaba la sangre que Joaquín había encontrado? ¿Dónde está Joaquín ahora?, preguntó Vicente. Siguiendo el rastro más profundo en las cuevas, señor. Dijo que no saldría hasta encontrar más evidencia o... Pedro se detuvo nuevamente. ¿O qué? O hasta encontrar a los muchachos, vivos o muertos. El camino hacia las cuevas del norte serpenteaba por senderos que no había recorrido en más de una década. Vicente cabalgaba a mi lado en silencio, respetando el torbellino de emociones que sabía que estaba experimentando, mientras Pedro nos guiaba a través de rocas escarpadas y barrancos que habrían sido intransitables para cualquiera que no conociera cada piedra del terreno. Don Rodrigo, Vicente finalmente rompió el silencio cuando comenzamos a escalar una pendiente particularmente empinada. ¿Está preparado para lo que podríamos encontrar allá arriba? Era una pregunta justa. Durante las 2 horas que habían pasado desde que dejamos la casa de Esperanza, mi mente había navegado entre la esperanza y el terror, imaginando escenarios que iban desde encontrar a mis hijos refugiados, pero ilesos, hasta descubrir evidencia de una tragedia que destruiría todo lo que quedaba de mi mundo. No lo sé, admití, una honestidad brutal que no habría mostrado a nadie más que a mi viejo amigo de guerra. Pero sé que no puedo vivir sin saber la verdad. Cuando finalmente llegamos a la entrada de las cuevas, encontramos a una docena de hombres esperando afuera, sus rostros sombríos reflejando la gravedad de la situación. Entre ellos reconocí a algunos de mis vaqueros, pero también había otros que no conocía, hombres del pueblo que claramente habían venido por propia voluntad para ayudar en la búsqueda. ¿Dónde está Joaquín?, pregunté inmediatamente. Adentro, don Rodrigo, respondió un hombre mayor que reconocí como Esteban Herrera, el herrero del pueblo. Lleva 3 horas explorando las cuevas más profundas. Sale cada hora para reportar lo que ha encontrado. ¿Y qué ha encontrado? Esteban intercambió miradas con los otros hombres antes de responder. Será mejor que él mismo se lo diga, señor, pero... Se detuvo, claramente incómodo. Habla, Esteban. Lo que ha encontrado allá adentro ha hecho que se pregunte si sus hijos realmente estuvieron solos cuando llegaron a estas cuevas. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Qué quieres decir con eso? Antes de que Esteban pudiera responder, el sonido de pasos emergiendo de la cueva hizo que todos volteáramos. Una figura emergió de la oscuridad, alta y delgada, con la agilidad de alguien
que había pasado su vida navegando terrenos difíciles. Cuando se acercó lo suficiente para que pudiera ver su rostro claramente, el aire se escapó de mis pulmones. Joaquín Morales era innegablemente mi hijo, no solo por los rasgos físicos que había heredado, la línea fuerte de la mandíbula, la frente alta, los ojos oscuros que parecían ver más de lo que mostraban, sino por algo más profundo. La forma en que se movía, la manera en que sus ojos evaluaron inmediatamente la situación, identificaron a la persona de mayor autoridad en el grupo. La inteligencia natural que brillaba en su mirada, mezclada con una determinación que reconocí porque la veía en mi propio espejo cada mañana. «Usted debe ser don Rodrigo Mendoza», dijo cuando se acercó, quitándose un sombrero gastado en un gesto de respeto que era formal pero no servil. Su voz era más profunda de lo que había esperado, con la cadencia medida de alguien que había aprendido a elegir sus palabras cuidadosamente. «Y tú eres Joaquín Morales», respondí, luchando por mantener mi voz estable. «He venido a agradecerte personalmente por tu ayuda en la búsqueda de mis hijos». Algo pasó por sus ojos cuando dije «mis hijos». Un destello de algo que podría haber sido dolor, o quizás simplemente reconocimiento de la ironía de la situación. Pero cuando habló, su voz permaneció profesional. «He encontrado evidencia definitiva de que 4 jinetes llegaron a estas cuevas ayer por la tarde, poco antes de que comenzara la tormenta más fuerte», reportó. «Pero también he encontrado signos de que no estaban solos cuando llegaron». «Explícate». «Hay huellas de al menos 6 caballos diferentes, don Rodrigo, y marcas que sugieren que algunos de los jinetes llegaron aquí por fuerza, no por elección propia». El corazón me martilleó contra las costillas. «¿Estás diciendo que mis hijos fueron secuestrados?» «Estoy diciendo que la evidencia sugiere que sus hijos encontraron a alguien más en estas montañas y que ese encuentro no fue amistoso». Joaquín respondió cuidadosamente. «He encontrado rastros de sangre en 3 lugares diferentes dentro de las cuevas y señales de que hubo algún tipo de lucha». Vicente se acercó. «¿Bandoleros? Posiblemente». «Oh...» Joaquín titubeó, claramente debatiendo si compartir una teoría que no podía probar completamente. «Dime todo lo que piensas», insistí, «sin importar qué tan especulativo sea». «Hay algo más que encontré allá adentro», dijo Joaquín, metiendo la mano en su bolsillo y sacando un objeto pequeño que hizo que mi sangre se helara. Esto estaba escondido debajo de algunas rocas en la cueva más profunda, como si alguien hubiera tratado de ocultarlo deliberadamente. El objeto era un anillo de oro con el sello de la familia Vázquez, el mismo anillo que había pertenecido a mi padre y que había regalado a mi cuñado, el esposo de Carmen, cuando se casaron hace 15 años. El mismo anillo que había desaparecido cuando Eduardo Vázquez murió en circunstancias misteriosas 3 años atrás, supuestamente atacado por bandoleros cerca de la frontera. «Dios santo», murmuré, tomando el anillo con manos que temblaban ligeramente. «¿Reconoce el anillo, don Rodrigo?», preguntó Joaquín, sus ojos estudiando mi reacción con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera leer mis pensamientos. «Pertenecía a mi cuñado. Murió hace 3 años». Las palabras salieron automáticamente, pero mi mente ya estaba corriendo hacia conexiones que no quería hacer, implicaciones que eran demasiado terribles para contemplar. ¿Su cuñado conocía estas cuevas? Eduardo las conocía bien. Las usaba para... Me detuve, dándome cuenta de que estaba a punto de revelar información que había guardado como secreto familiar durante años. «Para contrabando», terminó Joaquín tranquilamente, y no fue una pregunta. Lo miré fijamente, sorprendido por su conocimiento. «¿Cómo sabes eso?» «Porque estas cuevas han sido usadas por contrabandistas durante décadas, don Rodrigo. Mi madre y yo vivimos lo suficientemente cerca del pueblo para escuchar los rumores, para ver a los hombres que llegaban en la noche y se iban antes del amanecer». Hizo una pausa,
sus ojos nunca dejando los míos. Y porque algunas veces, cuando era niño y necesitábamos comida, yo mismo busqué en estas cuevas los restos que los contrabandistas dejaban atrás. La imagen que pintó me golpeó como una bofetada. Mi hijo, mi propia sangre, había tenido que hurgar en las obras de criminales para alimentarse, mientras yo vivía en opulencia a solo unas millas de distancia. Joaquín, comencé, pero él levantó una mano para detenerme. Con respeto, don Rodrigo, podemos hablar de otros asuntos más tarde. Ahora mismo lo importante es encontrar a sus hijos. Y basándome en lo que he visto en estas cuevas, creo que no fueron víctimas de bandoleros comunes. ¿Qué quieres decir? Creo que alguien que conocía sus rutinas, que sabía que vendrían a cazar a esta área específica, los estaba esperando. Y creo que esa persona tenía conexiones previas con su familia, conexiones que se remontan al menos a la época en que su cuñado usaba estas cuevas. La implicación era clara y aterradora. Si Joaquín tenía razón, entonces mis hijos no habían sido víctimas de un crimen aleatorio. Habían sido atacados por alguien que los conocía, alguien que tenía razones personales para querer lastimarlos. ¿Hay evidencia de hacia dónde se los llevaron?, preguntó Vicente. Sí, respondió Joaquín, señalando hacia el norte, donde las montañas se volvían aún más escarpadas y remotas. El rastro lleva hacia las minas abandonadas de San Sebastián, pero se detuvo, claramente luchando con cómo expresar su siguiente pensamiento. ¿Pero qué? ¿Pero quién se los llevó? Conoce esas minas íntimamente. Las huellas que he seguido no muestran vacilación. No hay señales de que se perdieran o tomaran rutas equivocadas. Quienquiera que haya planeado esto ha estado preparándose durante mucho tiempo. El mundo parecía estar cerrándose a mi alrededor. Las minas de San Sebastián habían sido propiedad de mi familia durante 2 generaciones, hasta que las cerré hace 5 años, cuando la veta de plata se agotó. Solo un número limitado de personas conocían los túneles y cámaras subterráneas lo suficientemente bien como para navegar por ellas sin luz externa. ¿Cuántas personas dirías que conocen esas minas también?, pregunté, aunque temía la respuesta. En toda la región, probablemente no más de 1 docena, respondió Joaquín. Y de esas, solo 3 o 4 estarían físicamente capacitadas para llevar a 4 prisioneros a través de terreno tan difícil. Y de esas 3 o 4 personas, Joaquín me miró directamente a los ojos, y en su mirada vi una inteligencia que había heredado de mí, pero también una compasión que claramente había aprendido de su madre. De esas personas, don Rodrigo, todas tienen razones para guardarle resentimiento a usted o a su familia. Capítulo 4. La verdad que Joaquín había revelado cayó sobre mí como una losa de granito. Mientras cabalgábamos hacia las minas abandonadas de San Sebastián, mi mente no podía dejar de revisar la lista de personas que conocían esos túneles subterráneos, personas que habían trabajado allí durante los años productivos de la mina, personas que tenían razones para odiarme. Don Rodrigo, Vicente cabalgaba cerca de mí, su voz baja pero urgente. Necesitamos hablar sobre quién podría estar detrás de esto antes de llegar a las minas. Tenía razón. Entrar en esos túneles sin saber a qué nos enfrentábamos sería como caminar a ciegas hacia una trampa mortal. Pero admitir la verdad sobre los enemigos que había creado a lo largo de los años significaba revelar aspectos de mi pasado que había enterrado cuidadosamente bajo capas de respetabilidad. Esteban el Cuervo Morales, dije finalmente, el nombre saliendo de mis labios como una confesión forzada. El hermano mayor de Esperanza. Joaquín, que cabalgaba ligeramente adelante siguiendo el rastro, se volvió bruscamente al escuchar el apellido familiar. El Cuervo es tío mío. Tu tío, confirmé, viendo cómo las piezas comenzaban a encajar en su mente. Y el hombre que trabajó como capataz en las minas durante 10 años, hasta que lo despedí por robar plata. Robar. La voz de Joaquín llevaba una nueva dureza.
o intentar reclamar lo que pensaba que se le debía. La pregunta me golpeó en un lugar que había estado evitando examinar durante años. ¿Qué sabes sobre eso? Sé que Esteban trabajó en esas minas desde que tenía 14 años, que conocía cada túnel mejor que los propios ingenieros, y que cuando mi madre quedó embarazada y usted la echó de su hacienda, él le suplicó que al menos reconociera al niño que venía en camino. Joaquín detuvo su caballo completamente, volviéndose para enfrentarme directamente. También sé que cuando usted se negó, él juró que algún día haría que pagara por tratar a su familia como si fuéramos menos que humanos. El aire entre nosotros se espesó con años de resentimiento no expresado y verdades que habían permanecido enterradas demasiado tiempo. Vicente observaba el intercambio con la tensión de un soldado que siente que una batalla está a punto de estallar. «Joaquín», comencé, pero él levantó una mano para detenerme. «No», dijo con una voz que llevaba la autoridad natural que había heredado de mí, pero templada con una moralidad que claramente había aprendido de su madre. «Ahora no es el momento para justificaciones o disculpas, don Rodrigo. Ahora es el momento para la verdad. Si Esteban tiene a sus hijos, necesito saber exactamente qué tipo de hombre es, qué tan lejos está dispuesto a llegar por venganza». La pregunta era justa y terrible. Esteban, el Cuervo Morales, había sido uno de mis trabajadores más competentes durante años, pero también uno de los más orgullosos. Cuando descubrí que había estado tomando pequeñas cantidades de plata de la mina, no suficiente para afectar significativamente la producción, pero suficiente para mejorar la vida de su familia, mi reacción había sido swift y brutal. Lo despedí públicamente, me aseguré de que ningún otro patrón de la región lo contratara y efectivamente lo forcé a una vida de crimen para sobrevivir. «Es un hombre que perdió todo por mi culpa», admití finalmente. «Su trabajo, su reputación, su lugar en la comunidad. Y cuando su hermana se involucró conmigo y después resultó embarazada, me detuve, luchando con palabras que no había dicho en voz alta nunca antes. Cuando su hermana necesitaba que el padre de su hijo hiciera lo correcto, Joaquín terminó por mí. Usted la abandonó a ella y a mí, y luego destruyó la vida del único hombre de la familia que trató de defendernos». «Sí», dije, la palabra saliendo como un suspiro de dolor. «Sí, eso es exactamente lo que hice». Vicente silbó bajito. «¿Y este hombre conoce las minas?» «Como la palma de su mano», respondí, «mejor que yo mismo. Y tiene razones para querer venganza no solo contra usted, sino contra sus hijos específicamente». Joaquín respondió antes de que pudiera hacerlo yo. «Mis hermanos», dijo, y el peso que puso en la palabra hermanos hizo que mi corazón se encogiera. Los hijos que don Rodrigo reconoció y crió con privilegios, mientras yo crecía sin un apellido, viendo a mi madre trabajar como costurera para mantenernos a flote. «Dios mío», murmuró Vicente, «entonces esto no es solo un secuestro por dinero». «No», confirmé, finalmente entendiendo la verdadera magnitud de lo que enfrentábamos. «Esto es una lección. Esteban quiere que experimente lo que es perder a mis hijos, como él perdió a su hermana y su sobrino cuando los abandoné». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el viento que soplaba entre las rocas y el crujir del cuero de nuestras monturas. Finalmente Joaquín habló, su voz cuidadosamente controlada. «Hay algo más que necesita saber sobre Esteban antes de que lleguemos a las minas». ¿Qué? Durante los últimos 3 años, desde que su cuñado Eduardo murió, Esteban ha estado reuniendo hombres. No solo bandoleros comunes, sino hombres con grievances específicos contra los grandes hacendados de la región. Hombres que perdieron sus tierras, sus empleos, sus familias debido a las decisiones de hombres como usted. Vicente frunció el ceño. «¿Estás diciendo que ha formado algún tipo de ejército privado?»
Estoy diciendo que Esteban, el Cuervo, ya no es solo un criminal solitario buscando venganza personal. Se ha convertido en algo más peligroso. Un líder de hombres que creen que están luchando por justicia. La implicación me golpeó como un rayo. Eduardo, mi cuñado, estaba involucrado con Esteban. Según los rumores en el pueblo, Eduardo había estado financiando las operaciones de Esteban durante meses antes de su muerte, utilizando su acceso a su hacienda y a su dinero para ayudar a hombres que habían sido wronged por el sistema. Pero Eduardo era rico, respetado. Eduardo también era el hermano de una mujer que veía cómo su propio hermano destruía vidas sin pensar en las consecuencias. Joaquín interrumpió. Tal vez su conciencia finalmente lo alcanzó. Vicente se aclaró la garganta. Si todo esto es verdad, entonces estamos cabalgando hacia algo mucho más peligroso que un simple rescate. Estamos entrando en el territorio de hombres que creen que están en una guerra. Tal vez lo están, dije, las palabras saliendo con una amargura que no había querido mostrar. Tal vez he estado tan ciego por mi propia riqueza y poder que no me di cuenta de que ya había declarado la guerra contra mi propia gente hace años. Joaquín me estudió por un momento y vi algo en sus ojos que podría haber sido el primer destello de respeto. Don Rodrigo, ¿está preparado para enfrentar las consecuencias de las decisiones que tomó en el pasado? No tengo opción, respondí. Son mis hijos los que están pagando por mis errores. No solo sus hijos, dijo Joaquín en voz baja. Todos nosotros hemos estado pagando por sus errores durante años. La diferencia es que ahora usted finalmente se está dando cuenta. Mientras reanudamos nuestro camino hacia las minas, no pude evitar notar que Joaquín ya no me llamaba Don Rodrigo, con la formalidad automática de un trabajador dirigiéndose a su patrón. Había algo diferente en su tono ahora, algo que sugería que me veía no como una figura de autoridad incuestionable, sino como un hombre, falible, humano y finalmente responsable de las consecuencias de sus acciones. Cuando las estructuras abandonadas de las minas de San Sebastián aparecieron en el horizonte, cubiertas por las sombras de las montañas circundantes, me di cuenta de que lo que encontraríamos allí cambiaría más que el destino de mis hijos perdidos. Cambiaría fundamentalmente quién era yo y quién podría llegar a ser si sobrevivía a la confrontación que se avecinaba. ¿Cuál es el plan?, preguntó Vicente mientras desmontábamos a una distancia segura de las minas. Joaquín y yo intercambiamos miradas y por primera vez desde que lo conocí esa mañana, sentí que estábamos verdaderamente del mismo lado. El plan, dije lentamente, es que finalmente haga lo que debería haber hecho hace 20 años, enfrentar las verdades que he estado evitando sin importar lo que me cuesten. Aprovo estes capítulos 3 e 4 para continuar com os capítulos 5 e 6. Planejou próximos capítulos com confrontação e revelações dramáticas. Esse o usuário aprueba os capítulos 3 e 4. Ahora necesito continuar com os capítulos 5 e 6. Como a história ahora será de 7 capítulos en total, esto significa que tengo 3 capítulos más para desenvolver la confrontación, la revelación de secretos adicionales, la resolución del conflicto y la redención del protagonista. En los capítulos 5 y 6 necesito la confrontación con Esteban el Cuervo, más revelaciones de secretos familiares, el encuentro con los hijos secuestrados, el comienzo de la transformación, redención de Rodrigo, mantener el suspense para el capítulo final. Voy a continuar desarrollando la tensión dramática y las revelaciones que llevarán al clímax de la historia. Capítulo 5. La entrada principal de las minas de San Sebastián se alzaba ante nosotros como la boca de algún monstruo primordial, con vigas de madera podrida enmarcando un túnel que se perdía en la oscuridad absoluta. El aire que emanaba del interior llevaba el olor a humedad, metal oxidado y algo más, el aroma distintivo del miedo humano.
«Hay guardias», murmuró Joaquín, señalando hacia las rocas que rodeaban la entrada. Había pasado los últimos 20 minutos estudiando el área con la paciencia de un cazador experimentado. «Al menos 4 hombres que puedo ver, probablemente más que no puedo». Vicente comprobó su rifle por tercera vez. «¿Cuántas entradas hay a estas minas?» «3 principales», respondí, mi mente recordando automáticamente los planos que había estudiado durante años cuando las minas eran productivas. «Pero también hay al menos una docena de túneles más pequeños que conectan con el sistema principal. Esteban conoce todos ellos. Entonces tenemos que asumir que todos están siendo vigilados», concluyó Joaquín. Se volvió hacia mí con una expresión que era parte pregunta, parte acusación. «Don Rodrigo, ¿hay algo más sobre estas minas que debería saber? ¿Algún secreto sobre su construcción, sobre lo que realmente pasaba aquí cuando estaban en operación?» La pregunta me golpeó más fuerte de lo que había esperado. Durante años había logrado convencerme de que los rumores sobre las actividades ilegales en las minas eran exageraciones, historias inventadas por trabajadores descontentos. Pero ahora, enfrentando la posibilidad de perder a mis hijos, las verdades que había enterrado comenzaron a superficie como cadáveres después de una inundación. Las minas no eran solo para extraer plata, admití finalmente, las palabras saliendo como una confesión arrancada bajo tortura. También servían como punto de paso para contrabandistas que movían mercancías entre México y Estados Unidos. Vicente me miró con incredulidad. Su propia mina era una operación de contrabando. «No exactamente», dije, luchando por encontrar una manera de explicar décadas de decisiones moralmente ambiguas. Pero hacía la vista gorda cuando ciertos empresarios usaban los túneles después de horas. A cambio de una tarifa, por supuesto. «Por supuesto», Joaquín repitió, su voz cargada de desprecio. «¿Y mi tío Esteban sabía sobre esto?» Esteban era quien coordinaba muchas de las operaciones nocturnas. Por eso cuando comenzó a tomar plata directamente de la producción, no pude simplemente ignorarlo. Sabía demasiado sobre las otras actividades para mantenerlo como empleado si no confiaba en él completamente. «Así que lo destruyó para proteger sus secretos», Vicente dijo. Y no fue una pregunta. «Lo destruí porque era un cobarde», respondí con una honestidad brutal que me sorprendió incluso a mí. Porque era más fácil arruinar la vida de un hombre que admitir que yo había estado participando en actividades ilegales durante años. Joaquín estudió mi rostro por un momento largo, como si estuviera reevaluando algo fundamental sobre mi carácter. «¿Hay otros túneles que Esteban podría no conocer? ¿Alguna manera de entrar sin ser detectados?» Vacilé, porque la respuesta a esa pregunta requería revelar el más profundo de mis secretos familiares. Hay un túnel que ni siquiera Esteban conoce. Lo mandé construir en secreto hace 15 años, conectando las minas directamente con el sótano de mi hacienda. Un túnel privado. Vicente frunció el ceño. ¿Para qué? Para transportar las ganancias más valiosas sin tener que declararlas al gobierno, admití. Y para otras actividades que requerían absoluto secreto. Joaquín se acercó a mí, sus ojos brillando con una intensidad que me recordó dolorosamente a Elena cuando estaba furiosa. ¿Qué otras actividades? La verdad que había guardado durante décadas presionaba contra mis labios como agua contra una represa agrietada. Si iba a salvar a mis hijos, si iba a tener alguna oportunidad de reparar el daño que había causado, tenía que dejar de esconderme detrás de mentiras y medias verdades. «Documentos falsificados», dije finalmente. «Títulos de propiedad, registros de nacimiento, documentos de inmigración». Durante años usé ese túnel para hacer llegar papeles forjados a personas que necesitaban nuevas identidades o querían reclamar tierras que no les pertenecían legalmente. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Vicente me miraba como si nunca me hubiera visto antes,
mientras que Joaquín tenía una expresión de comprensión terrible, como si finalmente todas las piezas de un rompecabezas cruel estuvieran encajando. «Los documentos que decían que mi madre era soltera cuando yo nací», dijo Joaquín en voz baja. «Los papeles que me negaron cualquier derecho legal a reconocimiento o herencia. ¿Usted los falsificó?». La acusación me golpeó como un puñetazo físico. «Joaquín, ¿los falsificó?». Su voz resonó entre las rocas como un rugido de dolor y furia. «Sí», susurré, la palabra saliendo como sangre de una herida mortal. «Los falsifiqué para proteger la herencia de mis hijos legítimos». Por un momento, pensé que Joaquín iba a atacarme físicamente. Pude ver la violencia cobrando forma en sus ojos, sus músculos tensándose como resortes a punto de liberarse. Pero entonces algo cambió en su expresión, algo que era aún más terrible que la ira. «¿Sabe lo que eso significa?», preguntó, su voz ahora controlada, pero cargada de una furia helada. «Significa que no solo me negó reconocimiento como su hijo, significa que activamente conspiró para borrar mi existencia de los registros oficiales. Joaquín, significa», continuó como si no hubiera hablado, «que cuando mi madre murió el año pasado, no pude ni siquiera reclamar sus pocas posesiones porque legalmente yo no existía como su hijo. Significa que he vivido toda mi vida como un fantasma, sin identidad legal, sin derechos, sin siquiera el derecho básico de existir en los registros de la sociedad». Las palabras me golpearon como latigazos, cada una revelando una nueva dimensión del daño que había causado. No solo había abandonado a mi hijo, había trabajado activamente para borrarlo de la existencia legal, para asegurarme de que nunca pudiera reclamar su lugar en el mundo. «Lo siento», dije, pero las palabras sonaron huecas incluso para mis propios oídos. «Sus disculpas no me devuelven los 20 años que he perdido», respondió Joaquín. «No me devuelven las oportunidades que nunca tuve, la educación que me negaron, la posición social que debería haber sido mía por derecho de nacimiento». Vicente se aclaró la garganta incómodamente. «Señores, tal vez deberíamos enfocarnos en el rescate. Podemos resolver las cuestiones familiares después de que encontremos a los muchachos». Pero Joaquín levantó una mano para detenerlo. «No, Vicente, esto es parte del rescate, porque necesito que don Rodrigo entienda exactamente lo que está en juego aquí». «¿Qué quieres decir?». Joaquín se volvió hacia las minas, sus ojos siguiendo las líneas de las estructuras abandonadas como si pudiera ver a través de las paredes hacia lo que esperaba adentro. «Esteban no solo quiere venganza, don Rodrigo, quiere justicia. Y la justicia que busca no es solo recuperar lo que usted le quitó a él, es recuperar lo que usted nos quitó a todos nosotros». «No entiendo». «Entiende perfectamente», Joaquín respondió. «Esteban tiene a sus 4 hijos legítimos, pero también tiene algo más. Tiene los registros originales que comprueban mi legitimidad, los documentos que usted pensó que había destruido cuando falsificó los replacements». El mundo se tambaleó a mi alrededor. «Eso es imposible. Destruí todos los registros originales». «¿Todos?». Joaquín me miró con una sonrisa que no tenía nada de humor. «¿Incluyendo las copias que el padre Tomás mantenía en los archivos de la iglesia? ¿Incluyendo los duplicados que mi madre guardó en secreto durante todos estos años? ¿Incluyendo los registros de pago que muestran que usted le daba dinero regularmente durante los primeros 2 años de mi vida?» La magnitud de mi estupidez me golpeó como una avalancha. En mi arrogancia, había asumido que destruir algunos documentos sería suficiente para borrar la verdad. Pero la verdad, como había aprendido demasiado tarde, tenía una manera de preservarse a sí misma, de encontrar grietas en las mentiras más cuidadosamente construidas. «¿Qué es lo que Esteban quiere realmente?», pregunté, aunque ya comenzaba a sospechar la respuesta. «Quiere que usted reconozca públicamente lo que ha hecho», respondió Joaquín.
No solo el abandono, sino la falsificación de documentos, el contrabando, todas las actividades ilegales que han dado forma a su fortuna durante décadas, y quiere que reconozca oficialmente a todos los hijos que ha negado a lo largo de los años. ¿Todos los hijos? Soy el único bastardo que sobrevivió hasta la edad adulta, don Rodrigo. Pero no soy el único que usted engendró y abandonó. Una nueva ola de horror me barrió. ¿Cuántos? Esa es una conversación para después del rescate, dijo Joaquín, comenzando a moverse hacia las rocas que rodeaban la entrada de la mina. Ahora mismo necesitamos usar ese túnel secreto suyo para entrar sin ser detectados. ¿Vas a ayudarme?, pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. ¿Después de todo lo que te he revelado? Joaquín se detuvo y me miró por encima del hombro. No lo hago por usted, don Rodrigo. Lo hago por mis hermanos, que no tuvieron más opción en nacer en su familia de la que yo tuve en nacer fuera de ella. Y lo hago porque, sin importar lo que usted haya hecho, nadie merece crecer como huérfano cuando tiene un padre vivo. Capítulo 6. El túnel secreto que había mandado construir 15 años atrás comenzaba en una entrada oculta entre las rocas, a casi 1 milla de distancia de las minas principales. Mientras caminábamos por la oscuridad húmeda, nuestros pasos resonando como susurros de fantasmas contra las paredes de piedra, no pude evitar reflexionar sobre la ironía de la situación. El mismo túnel que había usado para ocultar mis crímenes ahora podría ser la clave para salvar a mis hijos de las consecuencias de esos mismos crímenes. ¿Cuánto falta?, preguntó Vicente, su voz apenas audible en la oscuridad. «Unos 10 minutos más», respondí, navegando de memoria por pasajes que no había recorrido en años. El túnel emerge en la cámara principal de procesamiento, cerca del centro del complejo. Joaquín caminaba delante de nosotros, moviéndose con la seguridad de alguien que había pasado gran parte de su vida en espacios subterráneos. De vez en cuando se detenía para escuchar, su cabeza inclinada como un animal detectando peligro antes de hacer señas para que continuáramos. «Joaquín», dije en voz baja cuando hicimos una pausa en una intersección de túneles, «necesito saber algo más sobre Esteban. ¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar si llegamos a un punto donde tiene que elegir entre la venganza y la supervivencia de mis hijos?» «No lo sé», admitió Joaquín, y la honestidad en su voz era más aterradora que cualquier amenaza directa podría haber sido. Durante años, Esteban fue el hombre más honorable que conocía, trabajador, leal, protector de su familia. Pero usted destruyó todo eso, don Rodrigo. Y cuando un hombre honorable es empujado más allá de sus límites, se convierte en algo impredecible, terminé. Se convierte en algo peligroso, corrigió, porque ya no tiene nada que perder. Continuamos en silencio hasta que finalmente llegamos al final del túnel, donde una puerta de madera marcaba la entrada a las cámaras principales de la mina. Joaquín presionó su oído contra la madera por varios minutos antes de hacer señas de que era seguro proceder. La cámara de procesamiento se extendía ante nosotros como una catedral subterránea, con techos altos sostenidos por vigas masivas de madera y metal. Maquinaria abandonada yacía cubierta de óxido y telarañas, fantasmas silenciosos de los días cuando estas cuevas vibraban con actividad. Pero lo que inmediatamente capturó mi atención no fue la maquinaria abandonada, sino las voces que llegaban desde las cámaras más profundas, voces humanas, algunas familiares, otras no. «Los escucho», murmuré Vicente. «3 voces diferentes», confirmó Joaquín. «2 hombres mayores, uno más joven, y...» Se detuvo, concentrándose intensamente. «Alguien más que no está hablando». «Mis hijos», dije, mi corazón acelerándose. Nos movimos cautelosamente a través de la cámara, utilizando la maquinaria abandonada como cobertura, mientras nos acercábamos al origen de las voces.
Cuando finalmente llegamos lo suficientemente cerca para distinguir palabras individuales, lo que escuché hizo que mi sangre se helara. «Ah, no va a venir», estaba diciendo una voz que reconocí como la de Esteban. «Es demasiado orgulloso, demasiado cobarde. Preferiría lamentar a sus hijos muertos que enfrentar las verdades sobre lo que realmente es». «Le diste hasta el anochecer», respondió otra voz que no reconocí. «Aún quedan 2 horas». «No importa», dijo Esteban. «Rodrigo Mendoza ha demostrado durante 20 años que no tiene honor. ¿Por qué esperaríamos que desarrollara una conciencia ahora?» Pero entonces escuché una tercera voz, más joven, y esta me sorprendió completamente. «Tío Esteban, tal vez deberíamos reconsiderar esto. Estos muchachos no hicieron nada malo, no deberían pagar por los pecados de su padre». La voz era femenina, joven, con el tipo de determinación moral que reconocía porque la había escuchado en Elena cuando estaba viva. Intercambié miradas con Joaquín, cuya expresión confirmó lo que yo estaba pensando. «Luz», susurró, nombrando a su hermana. «Mi hermana está aquí», continuó la voz de la muchacha. «Mi hermano está aquí. Si lastimas a estos muchachos, estarás lastimando a su familia tanto como a la tuya». «Luz, niña», respondió Esteban, su voz más suave ahora. «Estas personas nunca nos han considerado familia. Para ellos somos solo obstáculos para su felicidad, problemas que resolver. Pero eso no significa que tengamos que convertirnos en los monstruos que ellos creen que somos». Me acerqué más, hasta que pude ver parcialmente la cámara donde se desarrollaba la conversación. Esteban, el cuervo, se veía mayor de lo que recordaba, su cabello ahora más gris que negro, pero su postura seguía siendo la de un hombre acostumbrado a la autoridad. Junto a él estaba un hombre más joven que no reconocí, probablemente uno de los bandoleros que había reclutado durante los años recientes. Y allí, hablando con la pasión de alguien que cree genuinamente en la justicia, estaba una muchacha que debía tener unos 17 años, con los ojos oscuros de su madre, pero una determinación feroz que era únicamente suya. En el fondo de la cámara, atados pero aparentemente ilesos, estaban mis 4 hijos, Carlos, Diego, Miguel y Alejandro, todos conscientes, todos escuchando el debate que se desarrollaba sobre sus destinos. «Luz tiene razón, Esteban», dijo Carlos de repente, su voz cargada con la autoridad natural que había heredado como mi hijo mayor. «Si nos lastimas, solo demostrarás que eres exactamente el tipo de hombre que mi padre dice que eres». Esteban se volvió hacia Carlos con una sonrisa que no tenía nada de humor. «¿Y qué tipo de hombre es eso, muchacho? Un criminal que culpa a otros por sus propias decisiones». El golpe que Esteban le dio a Carlos resonó por toda la cámara como un disparo. Luz gritó en protesta mientras que mis otros hijos se tensaron contra sus ataduras. «Tu padre», dijo Esteban, su voz ahora cargada de décadas de resentimiento acumulado, «destruyó mi vida, destruyó la vida de mi hermana y destruyó la vida de mi sobrino. No por algo que hiciéramos mal, sino porque éramos inconvenientes para su imagen de respetabilidad». «Eso no justifica el secuestro», respondió Diego, mostrando el mismo coraje terco que había admirado en él desde que era niño. «¿No?» Esteban se volvió hacia Diego. «¿Y qué justifica que tu padre falsificara documentos para negar la existencia legal de su propio hijo? ¿Qué justifica que utilizara su poder para arruinar la vida de cualquiera que amenazara sus secretos?» Miguel, mi tercer hijo, habló por primera vez. «¿De qué documentos hablas?» «Pregúntale a tu hermano bastardo», respondió Esteban, señalando hacia las sombras donde no podía ver. «Joaquín, sal de ahí. Sé que has estado escuchando». Mi corazón se hundió. Nuestra entrada secreta había sido detectada, nuestro elemento de sorpresa perdido. Pero Joaquín, para mi sorpresa, no parecía alarmado.
En lugar de eso, se irguió y caminó hacia la cámara con la confianza de alguien que había estado esperando este momento toda su vida. «Tío Esteban», dijo, su voz llevando respeto pero no sumisión, «creo que es hora de que esta conversación se termine». «¿Ah, sí? ¿Y por qué es eso?» «Porque», dijo Joaquín, señalando hacia donde Vicente y yo permanecíamos ocultos, «don Rodrigo Mendoza está aquí para enfrentar las consecuencias de sus acciones, y porque estos muchachos tienen derecho a conocer la verdad completa sobre su familia antes de que decidamos qué hacer con ellos». Esteban sonrió, una expresión que era parte triunfo, parte tristeza. «Entonces que salga y se enfrente a lo que ha hecho. Pero Joaquín, necesitas entender algo. Esto no es solo sobre venganza. Esto es sobre justicia para todos los que ha dañado durante años». «Lo entiendo», respondió Joaquín, «pero la justicia no viene de repetir los mismos crímenes que estamos tratando de castigar». Con el corazón martillando contra mi pecho, me levanté de mi escondite y caminé hacia la cámara donde mi vida entera estaba a punto de ser juzgada por las personas cuyas vidas había destruido. «Estoy aquí, Esteban», dije, mi voz resonando en la caverna subterránea. «Estoy listo para enfrentar la verdad». Capítulo 7. La cámara subterránea se sumió en un silencio tenso cuando emergí de las sombras. Mis 4 hijos me miraron con expresiones que iban desde el alivio hasta la confusión, mientras que Esteban me observaba con la satisfacción fría de un hombre que finalmente ve llegar el momento que ha estado esperando durante décadas. «Rodrigo», dijo Esteban, mi nombre saliendo de sus labios como una acusación. «Después de todos estos años, finalmente encuentras el valor de enfrentar las consecuencias de tus acciones». «He venido por mis hijos», respondí, tratando de proyectar una autoridad que ya no sentía. «Libéralos y podremos discutir lo que sea que quieras discutir». Esteban rió, un sonido amargo que resonó entre las paredes de piedra. «¿Tus hijos? ¿Te refieres solo a estos 4 o incluyes al que has negado durante 20 años?» Carlos, atado en el suelo, me miró con ojos llenos de preguntas. «Papá, ¿de qué está hablando?» La pregunta que había estado evitando durante 2 décadas finalmente llegó, y ya no había lugar para esconderme detrás de mentiras o medias verdades. Miré a Joaquín, que estaba parado entre 2 mundos, el hijo que había abandonado y la familia que había privilegiado. «Carlos», dije, mi voz quebrándose ligeramente, «quiero que conozcas a tu hermano mayor. Joaquín Morales es mi hijo. Nacido antes que tú, pero nunca reconocido». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo la información procesaba en los rostros de mis hijos. Shock, confusión y luego, lentamente, una comprensión terrible. «¿Un hermano?», murmuró Diego. «Todo este tiempo tuvimos un hermano». «No solo un hermano», intervino Luz, su voz cargada de una sabiduría que parecía demasiado madura para sus 17 años. «Una familia entera que su padre decidió que no merecía reconocimiento». Esteban se acercó a mí, sus ojos brillando con años de resentimiento acumulado. «Cuéntales el resto, Rodrigo. Cuéntales sobre los documentos falsificados, sobre cómo activamente borraste a Joaquín de la existencia legal». «Papá», Carlos habló desde el suelo, su voz llena de una nueva comprensión dolorosa. «Es verdad, no había escape, no había manera de suavizar la verdad que finalmente había llegado a cobrar su precio. Sí», admití, la palabra saliendo como sangre de una herida mortal. «Todo es verdad. Falsifiqué documentos, negué la existencia de Joaquín, arruiné la vida de Esteban para proteger mis secretos». Miguel, mi tercer hijo, me miró con una expresión que nunca había visto antes. «¿Por qué?» «Porque era un cobarde», respondí, sorprendido por mi propia honestidad. «Porque era más fácil destruir vidas que admitir mis errores. Porque valoraba mi reputación más que la justicia». Joaquín se acercó entonces, moviéndose hacia el centro de la cámara, donde todos podían verlo claramente. «Hermanos», dijo, dirigiéndose a mis otros hijos, «no vine aquí por venganza.
Vine porque sin importar cómo llegamos a existir, somos familia, y la familia se protege mutuamente. ¿Qué propones?, preguntó Esteban, claramente sorprendido por el giro que estaba tomando la conversación. Propongo que terminemos con este ciclo, respondió Joaquín. Don Rodrigo reconoce públicamente sus crímenes, reconoce oficialmente mi legitimidad y compensamos a todas las familias que ha dañado durante años, pero sin más violencia, sin más venganza. ¿Y por qué deberíamos confiar en él?, demandó Esteban. Después de 20 años de mentiras, fue Carlos quien respondió, su voz clara a pesar de estar atado. Porque Joaquín tiene razón, porque si realmente somos hermanos, entonces tenemos que actuar como familia. Diego asintió desde su posición en el suelo. Libéranos y trabajemos juntos para arreglar lo que está roto. No es tan simple, protestó Esteban. Su padre ha destruido demasiadas vidas para que una disculpa sea suficiente. Tienes razón, dije, dando un paso adelante. Una disculpa no es suficiente. Esteban, estoy preparado para transferir la mitad de mi hacienda a un fondo que compense a todas las familias que he dañado. Estoy preparado para reconocer públicamente a Joaquín como mi hijo y heredero legítimo. Y estoy preparado para enfrentar cualquier consecuencia legal por los crímenes que he cometido. Vicente emergió de las sombras, su rifle lowered, pero ready. Y yo testificaré sobre todo lo que he escuchado aquí hoy, si es necesario. Luz se acercó a su tío, poniendo una mano en su brazo. Tío Esteban, mamá siempre decía que la venganza nunca sana las heridas del pasado, solo las hace más profundas. Esteban miró a su sobrina por un momento largo, luego a Joaquín, luego a mí. Pude ver la guerra que se libraba en su interior, décadas de resentimiento contra la posibilidad de justicia real, venganza contra sanación. Si hago esto, dijo finalmente, si los libero y permito que esta farsa de reconciliación proceda, quiero garantías. Documentos legales, testigos, evidencia de que realmente cumplirás tus promesas. Las tendrás, prometí. Todo por escrito, todo legal, todo público. Esteban desató las cuerdas de mis hijos con movimientos lentos y deliberados. Uno por uno, Carlos, Diego, Miguel y Alejandro se pusieron de pie, frotándose las muñecas, pero sin mostrar resentimiento hacia sus captores. Joaquín, Carlos se acercó a su hermano recién descubierto, extendiendo una mano. Hermano, la palabra hanging in the air como una promesa, una posibilidad de sanación que no había imaginado posible solo horas antes. Cuando finalmente salimos de las minas, todos juntos, como una familia extraña y complicada pero real, el sol se estaba poniendo sobre las montañas de Chihuahua. No había resuelto todos los problemas, no había borrado 20 años de dolor y abandono, pero por primera vez en décadas había enfrentado la verdad sobre quién era realmente, y tal vez, con tiempo y trabajo, podría llegar a ser el hombre que siempre debería haber sido. Mientras cabalgábamos hacia casa, hacia una hacienda que ahora sería compartida, hacia una vida que tendría que ser reconstruida sobre cimientos de honestidad en lugar de mentiras, Joaquín cabalgó a mi lado. Don Rodrigo, dijo, y esta vez el título sonaba diferente, más como respeto ganado que como formalidad obligada. «Llámame papá», respondí, las palabras sintiendo extrañas pero correctas en mi lengua. «Si me permites ganar ese derecho». Joaquín sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto desde que lo conocí. «Tenemos mucho trabajo que hacer». «Sí», acordé, mirando hacia adelante, donde mis otros hijos cabalgaban junto a Luz, ya incluyéndola en conversaciones que parecían el comienzo de verdaderas relaciones familiares. Pero, finalmente, estamos haciendo el trabajo correcto. Fin. Gracias por acompañarnos en esta poderosa historia de redención familiar en el viejo oeste mexicano. Si disfrutaste esta historia de segundas oportunidades y sanación familiar, suscríbete al canal para más relatos del oeste que tocan el corazón.
Déjanos en los comentarios cuál fue tu momento favorito de la historia y no olvides darle like si crees en el poder del perdón y la familia. Nos vemos en la próxima aventura.